Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re. 02 estrellas olvidadas. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 24. Revelaciones. Estoy hablando en serio. Betty también. Esto es una locura. Estás histérica. No lo soy. Anastasia abrazó al pequeño espíritu. Tengo la mente increíblemente despejada. Toda esta semana, me he sentido rara. El pequeño espíritu levantó una ceja. ¿De qué manera? Todo. Los ojos de Anastasia se volvieron un poco frenéticos, se tapó la boca rápidamente y se calmó. Siento que mis instintos se están descontrolando. Es como si todo fuera demasiado perfecto. Como si todo estuviera yendo tan bien. Demasiado bien. Ana, sé cómo suena, pero tengan paciencia. Subaru ha sido maravilloso. Me siento increíble cada día. Tengo un novio o prometido cariñoso, o como sea que Subaru lo llame. Debería ser feliz, y lo soy. Pero todavía siento que algo no encaja. Los gestos de Subaru, su comportamiento últimamente, siento que por fin algo hizo clic en mi mente. Y empecé a comprender realmente qué está pasando. ¿Y crees que esto está relacionado con el control del tiempo? Sí. Subaru me ha estado contando historias. Historias de estas películas, de manga o lo que sea. JoJo's Bizarre Adventure, Regreso al Futuro, Terminator. Beatrice parecía un poco molesta. ¿Realmente te gusta presumir, no? ¿Podemos concentrarnos? Te contaré las historias luego, solo necesito. Anastasia se pellizcó la nariz. Tenía los ojos cansados. Necesito contextualizar. Subaru me contaba estas historias a menudo. Pero algunas incluían el concepto de viajar en el tiempo. Ir hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. O controlar el tiempo. O algo parecido. Pero siempre se comportaba de forma un poco extraña al hablar de ello. ¿Cómo? Sus palabras y su voz se vuelven un poco forzadas. Como si intentara ser muy cuidadoso con lo que dice. Se podría decir que le apasiona el tema y que intenta no equivocarse. Pero la cuestión es que solo lo hace en ciertas ocasiones. Cuando estamos en peligro, cuando habla de ciertas personas o cuando está a punto de sufrir un ataque de pánico. No debería actuar así con esas historias, pero lo hace. Y el factor correlativo entre todas ellas es que hay algún tipo de recurso argumental relacionado con el tiempo. Beatrice no parecía convencida. Sea como sea, él sabe cocinar daisukiyaki casi a la perfección. Beatrice la miró fijamente. Está bien, ahora Betty cree que realmente estás exagerando. No, tienes que entenderlo. Lo hizo casi a la perfección. Lo cual fue extraño porque nunca lo habíamos hecho. Tenía pensado hacerlo para una de nuestras citas la semana pasada, pero se canceló porque, bueno, ya sabes. La propuesta. Anastasia continuó, con los ojos entrecerrados, los brazos cruzados y golpeándose el antebrazo repetidamente. Aún así, logró cocinar la receta casi a la perfección. Supuse que Subaru tenía experiencia cocinándola en casa. Subaru también dijo que la había probado en Pri-Estella. Sin embargo, la receta que le di era una de mis favoritas. La que suelo preparar. Es difícil porque hay que cocinar los mariscos a la perfección, o se quema la masa o la carne queda demasiado cruda. Aún así, la hizo casi a la perfección la primera vez que se la di. Subaru podría ser simplemente un cocinero natural. Es posible, pero dudoso. Sus historias dicen lo contrario. Subaru no es bueno cocinando sin práctica. Tal vez tenía una receta similar en casa. También es improbable que Subaru dijera que los ingredientes aquí son ligeramente diferentes. Incluso en las situaciones más improbables, donde todo encajara a la perfección, lo vería cometer errores, dado que es su primera vez y no es un profesional. Beatrice intentó replicar, pero Anastasia no la dejó, divagando sin parar, con la mirada perdida en el suelo. Cuando explorábamos algunas de las zonas que quería enseñarle, al principio parecía no conocer bien a Banan. Pero cuando lo llevé a algunos de los lugares que frecuentaba de mi infancia, su comportamiento era extraño. Había un parque donde solía esconderme de niña, y tenía una colina enorme con un árbol. La colina tenía una pequeña escalera donde una de las baldosas estaba suelta. Si la pisabas, sonaba muy fuerte. Me subía a ese árbol y oía si alguien me seguía usando esa baldosa como timbre.
Sus ojos se volvieron a centrar en Beatrice, maníaca, y sin embargo, Subaru lo evitó. A Beatrice le dio escalofríos. Quizás Subaru tuvo suerte. De nuevo, posible pero improbable. Es el primer paso. Esa escalera tiene grandes huecos entre cada escalón. La única forma de pasarla es dar un gran salto desde abajo hasta el siguiente. Nadie lo hace por incomodidad. Yo lo hago porque estoy acostumbrado. Pero cuando le pedí a Subaru que pasara primero, terminó haciendo lo que yo suelo hacer. Como si lo hubiera visto antes. Los ojos de Anastasia se volvieron frenéticos, vomitando teorías que había estado guardando por un tiempo. También hay otras rarezas. Subaru actúa diferente. Es más cariñoso, lo cual es bueno, pero salió de la nada. Además, cuando hablo con él sobre Emilia o Rem, sus reacciones dan un giro de 180 grados. No quiero decir que las odie ahora. No. Al contrario, y es como si ya no le importaran. Lo cual es extraño. No creo que alguien pueda superar sus amores pasados tan rápido. No me importa lo que diga Subaru, él no es el tipo de persona que hace eso. Es apasionado, cariñoso y leal más allá de toda culpa. No los ignoraría por completo a menos que algo lo provocara. Solo ha pasado más de una semana desde la última vez que lo vi hablar tan apasionadamente sobre esos dos. Ahora, el fuego se ha apagado. Ni siquiera quedan brasas. Empezó a fruncir el ceño. También se siente más cómodo con temas incómodos. Antes, se retorcía o rechazaba cualquiera de mis ideas más desagradables. Ahora, es como si aceptara completamente mi pragmatismo. Vaya, una vez, cuando le explicaba cómo podríamos acaparar el mercado arruinando todas las tiendas locales con sus condimentos, ni se inmutó. No. Incluso añadió más. Dijo que podría inundar el mercado con expertos y ciudadanos contratados que elogiarían nuestros productos pero criticarían a los locales. Subaru normalmente me discutiría que deberíamos intentar reclutar primero a las tiendas locales. Lo mencioné en broma para poder enseñarle más sobre las habilidades básicas del comercio. Pero no fue así. Se lo tomó al 100% en serio. Es como si su brújula moral estuviera un poco desviada ahora, y, de nuevo, ocurrió de la nada. Ahora Beatrice también estaba buscando una solución. Tal vez cambió después de aceptar su amor por ti. Anastasia empezó a sonreír suavemente antes de que su rostro se tornara pensativo. Imposible. Aunque me emociona, esto no es una novela romántica. Subaru no es alguien que se rinda así. Es una persona muy moral. Dudo que pudiera cambiar tan fácilmente por capricho, y mucho menos por amor, necesitaría una muy buena razón para hacer todo eso. Ana. Betty entiende que tengas preocupaciones, de hecho puso una mano sobre el hombro del comerciante. Pero eso no explica por qué te comportas tan histéricamente. Pareces y asustada, supongo. Anastasia se quedó en silencio por un tiempo antes de que sus ojos se posaran en los del pequeño espíritu, casi al borde de las lágrimas. También he estado teniendo sueños. Sueños raros. Sus ojos reflejaban el abismo. Sueños donde estoy en un lugar oscuro. Y me siento tan sola. Pero no sola. Como si hubiera algo ahí. Observándome. Y también siento algo más. Siento que Subaru está ahí. Pero no está ahí. Es como si estuviera lejos pero cerca. Y el problema es que siento que sufre. Como si se estuviera asfixiando. Y no sé por qué lo sé. Pero lo sé. Y me da mucho miedo y me enoja mucho. Tan, jodidamente enojada. Porque está sufriendo pero no puedo alcanzarlo. Pero está ahí mismo. Delante de mí. Sigo moviéndome pero no puedo ir. Sigo intentando decir algo, pero no me sale nada. Es como si estuviera atrapada en un pantano. Y él está ahí mismo y... Ana. Anastasia dejó de divagar, abrió mucho los ojos al mirar a Beatrice, con la expresión de la niña llena de preocupación. De hecho. Confundida, siguió la mirada de Beatrice. Y de inmediato se alarmó. Sin siquiera pensarlo. Sin darse cuenta. Se rascaba el antebrazo. No lo suficiente como para sangrar, pero sí lo suficiente como para dejar una fea marca rosada. Le recordó a Subaru. Eso no es normal, ¿tú crees? Betty empezó a curar a la chica, dejando que las marcas se desvanecieran. Betty sabía que Subaru se precipitaba demasiado, su autoridad debía tener otras consecuencias. De hecho, siempre hay una desventaja. Algo hizo clic en la mente de Anastasia. Agarró los hombros del espíritu, sobresaltándola. Ve, Betty. Necesito saber. Todo esto de la autoridad, me asusta. Cuanto más lo pienso, más me pregunto si no estará envenenando a Subaru.
O si le está cambiando la personalidad. O si tiene un coste que desconocemos. O Subaru tiene un poder que no quiere compartir. Porque ella se atragantó, la idea la hizo sentir nauseabunda. Y porque si Subaru tiene el poder de controlar el tiempo. Y si proviene de una autoridad. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué pago tiene que dar para usarlo? ¿Qué le da tanto miedo, además de que la gente lo ataque? ¿Qué le hace elegir sus palabras con tanto cuidado que parece estar al borde de un colapso? ¿Y si pudiera viajar en el tiempo, cuáles serían sus limitaciones? ¿Qué le impediría regresar a Priestella? Y Anastasia tenía teorías. No quería confirmar ninguna. Porque la sola idea de que fuera verdad podría destrozarla. Beatrice la miró fijamente un segundo, antes de apartar las manos de los hombros del espíritu, acercándolas, intentando consolarla. Y Betty desearía poder decir que todo esto es infundado. Que todo esto es simplemente una fantasía paranoica que te has impuesto. Pero Betty mentiría si lo hiciera, y porque tus palabras tienen algo de sentido, por muy descabelladas que sean, de hecho. La comerciante sorbió por la nariz, su ataque de pánico se disipó lentamente, se secó las lágrimas con el hombro. No sé qué hacer, Betty. Siento que estoy en la época más feliz de mi vida. Pero todo se siente mal. Como si algo no estuviera bien. Pensé que extrañaba mi campamento. Que los quería aquí. Para que todos pudiéramos ser felices juntos. Y pero creo que la verdadera razón es que me da miedo lo que pasó Subaru. Dijo que mi Od se estaba desmoronando. Dijo que ya podría haber muerto. ¿Y qué vio? ¿Me vio morir? ¿Cuántas veces me vio morir? ¿Qué sacrificó para viajar al pasado? ¿Cuántas veces lo ha hecho antes? ¿Qué le impide hablar de ello? ¿Acaso el precio es el silencio? ¿O es algo más siniestro? Anastasia se estremeció. Mucha de la paranoia contenida que había estado ocultando volvió a la superficie. Últimamente, sus emociones estaban descontroladas, sin saber exactamente por qué. A veces, su mente se desboca en divagaciones tediosas y en interminables trenes de pensamientos. Los sueños no la ayudaban. Tragó saliva, con la garganta seca. Ojalá pudiera recordarlo. Ya lo conocí, si pudiera ver cómo actuaba Subaru en ciertos momentos, lo entendería mejor. Podría hablar con otras personas, interrogar a su antiguo grupo, y pregunta de Betty si tu teoría es cierta o no, interrumpió Beatrice, al comprenderlo. Sí. Si no me equivoco, tú eras la persona más cercana a él, según sus historias. Si alguien pudiera saber si tengo razón, o si alguien pudiera haberlo descubierto, esa podrías ser tú. Beatrice tragó saliva, carcomida por la culpa. Betty no puede decírtelo ahora, obviamente. Sin embargo, Betty ha observado las acciones de Subaru, frunció el ceño. Durante sus actividades al entrar en Bannan, Subaru demostró una confianza total al recorrer la ciudad, encontrar a ese hombre lobo y cómo ese doble lo buscaba. Ese nivel de conocimiento solo sería posible si Subaru lo hubiera experimentado personalmente. Anastasia asintió vigorosamente. Entonces, ¿estás de acuerdo en que debe estar experimentando alguna versión de estos eventos? Al menos prematuramente. Y luego reviviéndolos a través de su autoridad o lo que sea. Sí. Betty admitirá que tu teoría es la que más peso tiene. En cuanto al coste, Betty supone que habilidades como las que podrían literalmente reescribir la historia o el destino tendrían un precio increíble, supongo. Madre también pagó caro su precio, y Wese también. Beatrice también empezó a vomitar palabras. La bruja de la ira podía curar cualquier cosa y a cualquiera, a costa de causar la misma masacre en otra parte del mundo. La bruja de la gula podía crear cientos de bestias y hacer que cualquiera sintiera un hambre insaciable, a costa de sufrir ella misma ese destino. La bruja de la lujuria podía hacer que la gente viera a sus seres queridos más queridos, lo que la convertía en el blanco de muchas personas, a la vez que les causaba un paro respiratorio. Anastasia asintió aún más, conectando los puntos. Entonces, las autoridades suelen tener un costo que no es necesariamente directo, sino más bien indirecto. La ira tuvo un costo que no fue evidente al principio. La gula tuvo un costo autoinfligido. Y la lujuria tuvo un costo que hizo que su propio poder fuera perjudicial para quienes la rodeaban. Beatrice lo expresó muy bien. Una consecuencia natural, un efecto secundario y un poder incontrolable, supongo. Anastasia ya no se sentía al borde del abismo. En cambio, se centró en la lógica. En ese caso, veamos cuál encaja con el dilema de Subaru. Su autoridad de la avaricia, por ejemplo, es una consecuencia natural. Subaru debe infligirse sus propias heridas para usarla como arma. Beatrice añadió.
Betty recuerda que la autoridad de la avaricia suele provocar que el usuario se obsesione demasiado con ciertas ideas, un efecto secundario del poder, supongo. La pereza era igual, y solía empujar a la persona a ser lo más perezosa posible. Por lo que dice Subaru, su efecto secundario estaba más relacionado con la incompatibilidad. Las náuseas y la corrupción que sentía al usar providencia invisible probablemente se deban a que las piezas no se alinean correctamente, más que a una contribución directa del poder de la autoridad. Y la tercera habilidad. Viajar en el tiempo. ¿Cuál podría ser el costo? Si nos basamos en las consecuencias naturales, podría ser que Subaru recuerde de golpe todo el dolor que sufrió durante ese periodo. En cuanto se transporta, su mente no puede procesar la repentina afluencia de información, lo que provoca una mala reacción de Subaru, supongo. Anastasia se cubrió la cara con las manos y se pasó los dedos por el pelo. Eso explicaría su comportamiento extraño en ciertos momentos. Cuando recién salimos de la capital real, al llegar a Banan y recientemente en nuestra primera cita. De repente, tuvo un espasmo extraño o una reacción extraña que lo hizo detenerse en medio de la conversación. Probablemente fue entonces cuando se transportó repentinamente a esa época. Beatrice volvió a pasearse, dándose golpecitos en la barbilla. Ese es un posible coste. ¿Y qué hay de los efectos secundarios? ¿Hay algo que pueda hacer que Subaru resulte herido involuntariamente por el poder? Bueno, además de la afluencia de recuerdos, lo único que se me ocurre es que Subaru tiene que hacer muchas cosas, de nuevo, empezó a pensar a toda velocidad. Dependiendo de cuánto tiempo haya pasado, quizá tenga que rehacerlo todo. Recrear relaciones. Fomentar la confianza. Seguir adelante. Experimentarlo todo una vez más. Eso explicaría cómo pudo negociar con Alibel tan rápidamente. Beatrice estaba confundida. ¿De verdad es malo? ¿Solo suena tedioso? Anastasia empezó a rascarse la cabeza. Claro que es malo. Subaru vive más que la mayoría de la gente. Podría vivir más en un día que la mayoría de la gente, está envejeciendo más rápido que otros. Su mente tiene más recuerdos. Está en una escala temporal diferente a la nuestra. Quizás el efecto secundario involuntario sea que Subaru no envejece con normalidad, sino que se adelanta años, dependiendo de cuánto lo haga. Beatrice entrecerró los ojos. Plausible. Explicaría los repentinos cambios de humor o comportamiento de Subaru. Quizás experimentó tanto que su moralidad o sus opiniones cambiaron. Puede convertirse en una persona diferente en un instante. Sería natural para él, pero antinatural para nosotros. Pero eso no explica por qué no puede contárnoslo él mismo. Puede hablar de la avaricia. Puede hablar de la pereza. ¿Por qué no nos lo dice? Beatrice se quedó pensando un rato. Hasta que finalmente se detuvo. El tercer coste. Poder incontrolable, supongo. Los ojos de Anastasia se abrieron de par en par. Quizás no pueda controlarlo. Quizás si dice ciertas cosas al respecto, lo haga regresar sin querer, obligándolo a rehacer todo de nuevo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Se siente tan inestable si no puede controlar cuándo regresar. Es como si no hubiera sido así desde el principio. Y de hecho, tal vez no se suponía que fuera así. Anastasia miró a Beatrice. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. La autoridad de avaricia de Subaru intercambia heridas y le permite ver los odds de las personas. Puede hacer contratos con la gente, pero ¿eso significa que se suponía que debía usarse para el combate? No. Subaru la usa porque es lo único que tiene. Y aún así, la desventaja reside en su propio método de poder. Tiene que lesionarse para usarla como arma. La mayoría de la gente no puede hacerlo porque no son suicidas o se autolesionan con facilidad. Anastasia sintió que su cuerpo se helaba y su columna temblaba. Algo volvió a hacer clic en su mente. Y luego se desactivó. No. La gente no puede recuperarse de eso. Sería una locura. Esta vez no sabía si quería decirlo en voz alta. Recordó cómo actuaba Subaru. Lo indiferente que era ante las experiencias cercanas a la muerte. Lo rápido que se lastimaba. Apuñalarse para cambiar de herida. Demonios, cuando recibía una flecha en la garganta o un hechizo de hielo en el corazón, eso significaba una muerte instantánea para la mayoría. Aún así, Subaru logró salir adelante. ¿Es porque tiene fuerza de voluntad y o es un efecto secundario de algo más? Él puede viajar en el tiempo. Está acostumbrado a lastimarse. De repente regresa con dolor. ¿Y por qué tendrías que tenerle miedo a la muerte si siempre regresas antes de que suceda? Anastasia tenía una teoría muy plausible. Quizás.
El poder de Subaru no estaba diseñado para viajar directamente en el tiempo. Si es como su otra autoridad, tal vez su poder estaba diseñado para protegerlo. Como un mecanismo de seguridad. Tal vez. Si se encuentra en una situación que pone en peligro su vida, regresa. Justo antes del final. Lo sabe. O si está en una situación que podría volverse mortal, regresa. O si dice algo que pueda poner en peligro su vida, regresa. Lo que significaba y si quería usarlo proactivamente. Si quisiera usarlo para otras personas. Si necesitaba salvarle la vida. Entonces Subaru tendría que hacerse daño para poder retroceder en el tiempo y de hecho. Y Anastasia, no. No intentes endulzar esto. Anastasia tenía las manos en su cabello, agarrándolo con fuerza. No, no puedo. Si lo que decimos es cierto, eso significa que Subaru se ha estado haciendo daño por el bien de todos. Se ha estado poniendo en peligro, arriesgando su vida. Causándose dolor. Solo para salvarme. Para salvar a otros. Para ayudar a su campamento. Anastasia golpeó el suelo, furiosa. Esos bastardos. ¿No se dieron cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿También lo disimulaba Subaru? Lo dudo, considerando que estaba hecho un desastre cuando lo encontré. ¿Y cómo dijo que nadie lo nota tanto como yo? No puedo, no. Voy a matar a esos bastardos. Lo juro por Od. Ana, la comerciante se levantó de repente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, la rabia brotando de su interior. No me voy a calmar. ¿Sabes lo que esto significa? Se ha estado arriesgando todo este tiempo. ¿Y si le falla la energía? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si es demasiado tarde? Diablos, lo importante es que le hagan daño. Se apuñala. Se lastima. Conoce los límites. Eso es inhumano. La única persona capaz de hacer eso es alguien que lo hace casi a diario. ¿Sabes lo horrible que es eso? Yo, supongo que fue mi culpa entonces. Anastasia se detuvo y miró al pequeño espíritu, que estaba llorando y postrado en el suelo, sollozando inmensamente. Espera, Betty, si tienes razón, Betty estuvo junto a Subaru todo el tiempo, y no pudo hacer nada para ayudarlo. Quizás Betty ni siquiera se dio cuenta. Quizás Betty decidió no darse cuenta. En cualquier caso, supongo que Betty le falló a Subaru incluso antes que a Pri Estella. Betty, eso no es, lo es. Lo es, lo es, lo es. La niña se frotaba la cabeza contra el suelo. Se suponía que Betty era el espíritu contratado de Subaru. Su confidente. Su persona de mayor confianza, y Betty falló. Betty vio el dolor de Subaru y probablemente nunca lo ayudó a lidiar con él. Betty era egoísta. Betty se aprovechó de Subaru. Betty nunca trató bien a Subaru por todo lo que hizo por ella. Subaru salvó a Betty de ese incendio, y Betty nunca le pagó. Supongo que solo se convirtió en una de sus cargas. Por favor, mata de Betty. Así, Betty ya no será un problema y callarse la boca. Ana, cállate. Gritaba Anastasia, mirando a Beatrice. Si quieres actuar así, yo también debería morir. Pero ayudaste a Subaru. Y probablemente yo también fui una carga para él. ¿Viste cómo actúa ahora? Es casi completamente diferente. ¿Qué vio en nuestra primera cita? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas veces se lastimó para ayudarme? ¿Has visto lo que le ha estado contando a Alibel? Beatrice la miró confundida. ¿Yo qué? Apretó los dientes. Subaru me ha estado contando un montón de cosas a Alibel a mis espaldas. Al parecer, la compañía Fujogeki ha estado en complicidad con el culto de la bruja todo este tiempo. Han estado presionando a los templos de Miko y manteniendo a su familia como rehenes. Subaru le dijo que reuniera un equipo y los eliminara, por eso ha estado ausente toda la semana. Solo lo sé porque me desperté en mitad de la noche con una de sus conversaciones y obligué a Alibel a que me lo explicara por la mañana. ¿Sabes qué más descubrí? Subaru conoce a fondo las fortalezas del culto de la bruja en Gusteco. Por todo Gusteco. Mientras Anastasia decía esas últimas palabras, Beatrice conectó los puntos. ¿Y cuántas veces sí? Demasiados. Estamos muy lejos de Gusteco. A semanas de distancia. Y tardaríamos meses en explorarlo. Dado que no pudo regresar antes de Pri Estella, lo más probable es que tenga un lapso de tiempo limitado. Quizás un día o 2 o 3. ¿Cuánto experimentó? ¿Torturó a los cultistas por mi culpa? ¿A quién mató? Me pregunto, si le muestro a Subaru a alguien siendo brutalmente asesinado, ¿se inmutará siquiera? Sus manos temblaban. Ella los miró y los fulminó con la mirada.
Casi se los estampó en la cara, su cuerpo temblando, llorando y gimiendo mientras sentía que su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Su cerebro trabajaba a toda máquina. La comprensión surgía en tantos niveles. Quería parar. Pero no podía. Todo tenía demasiado sentido. Quería arrancarse el pelo, gritar, lo que fuera. ¿Cuánto tiempo? Quizás se aprovechó de Tía y usó su magia de viento. Eso podría llevarlo allí en una semana o menos. Pero según cómo se describió Mioz, estaba al borde del colapso. ¿Habría durado tanto? No. Tal vez unos días. Una semana y media como máximo. ¿Me dejó entonces? Irse solo. No, me habría dado cuenta, especialmente si se llevó a Tía. Eso significa que lo dejé ir. Eso significa. No. No, no. Lo dejé ir. Lo dejé ir. O tal vez. O tal vez. Fui con él. No lo habría dejado ir solo. Lo sé con seguridad. Así que fui con él. Pero no podríamos haber cruzado la frontera fácilmente. No sin herir a los guardias, o tal vez incluso matarlos. Estaba tan desesperado por vivir. No, yo, podría haberlo hecho. Estaba desesperado. Subaru quería ayudar. Me volví codicioso. Ambos fuimos a Gusteco. Fuimos allí. Probablemente incontables veces, dado lo extenso que era su conocimiento. ¿Pero qué podría haber en Gusteco? ¿Qué podría? Arzobispo. Apostamos por un arzobispo. Y si Subaru lo conseguía, y una autoridad que pudiera ayudar a Mioz, podría haberme salvado. Es decir. Sabía que Subaru haría lo que fuera por ayudarme. Significado. Me aproveché de su amor por mí. Dejé que me ayudara, lo obligué a hacer esto. Debí haberlo hecho. Lo hice, romper. Lo rompí. Él, renunció a los demás. No porque me quisiera más, sino porque hice que se obsesionara conmigo. Porque necesitaba salvarme. Debí haberlo hecho sentir culpable. Debí haberle dicho que me salvara. Que me ayudara. Que hiciera lo que fuera. Lo dejé hacer esto. Para sí mismo. Debí haberlo hecho. Me habría dado cuenta. Y no hice nada. Joy, recuerda, hija, que tu mayor tesoro es quien te ama de verdad, porque te dará todo lo que tiene. Todo de sí misma. Y no te dejará nada. Qué gracioso, una esclava sin collar. ¿Verdad? Y pasaron los segundos mientras ninguna de las chicas estaba dispuesta a decir nada, solo temblores y silencio. Hasta que finalmente, y mierda. El repentino grito sobresaltó a Beatrice, que estaba fija en la joven, maldiciendo de la nada. Joder. Hiperventilaba. Sí, mierda, voy a... Estaba a punto de arrancarse el pelo, sus manos desgarrando su cuero cabelludo, su mente disparando rápidamente sin descanso. Jadeando, es todo lo que tengo, no puedo, y lo hice, no, joder. Por favor. Su corazón latía con fuerza. Su cerebro no funcionaba bien. Estaba recordando. Su infancia. Sus errores. Todo. Ella necesitaba hacerlo y no lo hizo. Ella necesitaba. Subaru. Ahora. Subaru. Por favor. Anastasia soltó lentamente su cabello, los mechones cayeron. Ella parpadeó. Betty no podía ver a Beatrice, pero su tono denotaba miedo. ¿Y estás bien, de hecho? No. No lo soy. Ella parpadeó de nuevo. Boy tragó saliva y sintió que su garganta sangraba. Voy a ver a Subaru. Espera, Ana, no. Voy a verlo. Ahora mismo. Antes de que pudiera decir algo más, Anastasia canalizó todo el maná de su cuerpo para que fluyera hacia sus músculos. Y luego salió corriendo. Ella no miró a su alrededor. No me importó mirar hacia atrás. Ni siquiera se detuvo. Todo destelló a su alrededor. Hasta. Golpe. ¡Ay, qué les pasa! Anna Pop. ¿Qué pasa? Él estaba allí. De pie allí. Igual que siempre. Subaru. Su Subaru y ojos penetrantes, cabello negro con algunos mechones blancos, flequillo que le cubre un ojo y el resto peinado hacia atrás en una cola de caballo. Llevando un kimono negro informal para uso doméstico. Allí parado como si nada estuviera mal. Como si él no hubiera experimentado tanto sin que ella lo supiera. Para ella. Subaru. El amor de su vida. Una de las pocas personas que realmente le importaban. Quien lo dio todo por ella. Porque ella le pidió que la salvara. Ja. Es tan gracioso, soy igualita a ella. Solo, Anastasia finalmente decidió lo que era. Un monstruo repugnante. Alguien que se aprovecharía de alguien con mala suerte.
Solo porque le beneficiaría. Usando el amor como una cadena. Igual que quien la crió y antes de Ricardo. La repulsión resonó en su alma, inundándola por cada centímetro de su cuerpo. Jadeaba. Sudaba a mares, sus músculos rugían por la adrenalina y el maná puros que los inundaban. Ella quería decirle y no sabía qué decirle. Ella quería decir algo. Cualquier cosa. Lo que fuera necesario para sacar toda esa sensación repugnante de su cuerpo. Pero no podía, no sabía cómo. Pero su cuerpo lo sabía y obedeció. Y entonces Anastasia vomitó en el suelo. Y todo se volvió negro. Capítulo 25. Purgatorio primero. Oscuridad. Todo oscuridad. Todo lo que podía ver era oscuridad. Un fino velo que caía en cascada a través de su mente. No tenía cuerpo, ni alma, ni boca. Sin embargo, podía sentir, tocar, saborear y oler el abismo que la rodeaba. Fue sofocante. Pero liberador. Como si estuviera rodeada de una nada abyecta y al mismo tiempo libre de los deseos terrenales de la realidad. Una paradoja dentro de esta aislada borrasca de oscuridad. Las sombras fluían y refluían periódicamente con destellos de luz. Como si las estrellas atravesaran su alma, ríos de luz estelar y torrentes de oscuridad llovieran sobre ella a cada segundo. Fue hermoso. Y ve allá. Ella movió la cabeza ligeramente. Tú, allí estaba de nuevo. Como un sordo rumor. Débil y omnipresente. Pero que solo alcanzaba claridad en su alma de vez en cuando. Era extraño. Era innuevo. Todo este lugar innuevo. Me sentí mal. Aún así, correcto. Como si este mundo, este universo de bolsillo, existiera desde la eternidad. Pero solo hubiera llegado a su alcance recientemente. Qué extraño. Él, o yo y allá. De nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue entrando y saliendo? ¿Intentará perforarle el cráneo? ¿Invadir su santuario? Y a ella no le gustó. La pálida estrella miró a su alrededor con sus ojos sin piedad. Nada. No había nada. Pero ella podía oírlo cerca. Lejos pero cerca. Una presencia. Es como si la estuviera mirando. Pero no. Ojos por todas partes. Como si estuviera al descubierto. Pero no le importó. Como si fuera un mosquito insignificante en el gran esquema de la realidad. Movió, o intentó mover, su cuerpo infieme. Era como nadar en miel. Pero no pudo moverse más ni moverse más. Y tú, la pálida estrella se estremeció. Estaba más claro. Esta vez oyó una palabra. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Fue su forma de moverse? Intentó mover los brazos, que fluían a su alrededor, recorriéndola y tratando de encontrar la diferencia. Te amo, allá. Una vez más. Eso. Apenas visible pero estaba allí. Un fino hilo de luz pura. Apegado a su corazón. Ella podía verlo conectado con algún lugar, con alguien lejano. ¿Y alguien? ¿Quién? Espera, no. Ella. ¿Quién? ¿Por qué pensó en alguien? Ella agarró la cuerda. La sentía ahí cálida. Familiar. Cerca. Y sin embargo así, te amo. La pálida estrella se sobresaltó, la voz que escuchó estaba casi al lado de su oído. ¿Qué fue eso? ¿Quién era ese? ¿Era ese alguien? ¿El alguien en el que pensaba? No. No. Su instinto le dice que no. Su instinto le grita que no. Quienquiera que fuera esa voz, no era él. ¿A él? Era él. A él. Sí. Él. Ella volvió a mirar hacia la luz. A él. La ayudaba a recordarlo. Por alguna razón, la conectaba con él. No lo dudó. Volvió a agarrar la luz con ambas manos y sintió el calor que le recorría el alma. Fue y como el cielo. Puro. Dichoso. Amoroso. Te amo. Y pero esa voz. La ponía nerviosa. La abrumaba. Le daban ganas de vomitar. Le encogía el corazón. Era antinatural. Te amo. La pálida estrella se estremeció. Sintió un asco inmenso. Ella quería parar. Dejar de escucharlo. Pero no puede. Se estaba acercando. Se estaba acercando a quien amaba. Sí. Sí. Lo amaba. La hacía sentir cálida. La hacía sentir completa. Más que completa. Te amo. A pesar de la gran aprensión que sentía, la pálida estrella siguió adelante, todavía aferrada al rayo de luz estelar que brillaba intensamente. Más brillante que antes. Era más grande. Ya no era una hebra delgada, sino más bien un hilo. Te amo. La voz se hacía cada vez más fuerte. Resonando por todo su cuerpo.
Ella lo odiaba. Odié cada segundo. Sentía como si invadiera cada partícula de su cuerpo infieme, infectándolo. Ella sintió un odio intenso. Te amo. Basta. Basta. Ella rechaza estas palabras. Solo tiene un amante. Una persona a la que ama. Y ese es Subaru. Subaru. Visiones de un niño. De un hombre. Un hombre de cabello oscuro, ojos penetrantes y bondadosos, y una sonrisa amorosa, se filtraron en su mente. Subaru. Y... Ella intentó gritar. Grita al vacío. Pero no salió nada. Ella no tenía boca. Ninguna semblanza ni manera de transcribir sus pensamientos en palabras. Te amo. Cállate. Cállate. Rancio. Necesitaba pensar. ¿Dónde estaba? ¿Qué era esto? ¿Por qué no recordaba mucho? ¿Y dónde está Subaru? Ella lo necesitaba. Lo deseaba. Donde quiera que estuviera, su lugar estaba a su lado. Ella no iba a perderlo. No como todos los demás. No como su nombre. Entonces, ¿dónde? 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 Pesei. Su forma se dirigió hacia el origen de esa voz. No era repugnante. Fue celestial. ¿Dónde? Allá. Justo ahí. ¿A dónde conducía la cuerda? Hacia el abismo. La cuerda se había convertido en una soga. La ataba a donde quiera que estuviera su amado. Y estará. Se aferró a ello. Como si fuera su último salvavidas. Ella intentó gritar una vez más. Pero no salió ningún sonido. Frustrado. Ella nadó hacia la voz, la entropía a su alrededor se sentía como agua, agarrando y tirando de la cuerda cada segundo. Era sólido. Como un salvavidas que nunca podría desvanecerse. Te amo. Saimei. La voz. Sonaba tan desesperado. Como si estuviera al borde de abismo. Aferrándose apenas a la cordura. La pálida estrella se enfureció y nadó cada vez más rápido. Tirando de la cuerda con todas sus fuerzas, la línea de luz estelar brillaba con más intensidad a medida que avanzaba. Te amo y por favor, y a ella ya no le importaba. La otra voz gritaba en sus oídos en ese momento. Ella no se detendría. Ella no tenía boca. No. Eso no importa. Ella hará uno. Si no existe, entonces deberá construirlo ella misma. Empujando toda su voluntad, todos sus pensamientos, la pálida estrella rozó las mareas de sombras hacia su cráneo, moldeando y esculpiendo pulmones, cuerdas vocales y una lengua. La estrella era solo un cadáver fragmentado, oscuridad flotante en forma de órganos respiratorios. Pero eso era todo lo que necesitaba. Solo lo suficiente, y su voz era fragmentada, grabada en la oscuridad sin cuidado, un torrente de garabatos y entonación sin fin. Te amo. La rabia se apoderó de ella, presionó hacia adelante, empujando su cuerpo hacia adelante, solidificando los órganos que se volvieron cada vez más vivos, más brillantes. Suibaru y Subiaru. Casi. Casi. Ayuda Mei. Ella lo hará. Ella viene. Ella no se detendrá. Ella nunca se detendrá. Subaru. Subaru. Te amo. Tú no. Jamás. Vete. La voz golpeó en sus pulmones, amenazando con reventarlos. Como si su mera presencia, su mera existencia, fuera una afrenta a las intenciones de aquella voz repugnante. Eso solo hizo que la pálida estrella se enfureciera aún más. El rencor llenó su aliento y se expandió a través de sus palabras, ella luchó contra el dolor imaginario y la entropía. Subaru. ¿Dónde estás? A ella no le importaba que esa repugnante plaga se fuera al infierno. No se interpondrá en su camino. Por favor y ayuda y allá. Su voz. Ella lo recuerda. Cómo se conocieron. Cómo se abrazaban. Cómo se enamoraron. Cómo se besaban y hacían el amor. Cómo prometieron compartirlo todo, cargas y todo. Todo. Ella se movió cada vez más rápido, como un maremoto acercándose a donde quiera que estuviera su amado. Te amo. Esa voz. Era tan fuerte como la de Subaru. Ambas perforaban su cerebro, una desgarrando sus neuronas mientras la otra las incendiaba. Fue una amenaza. Esas palabras no eran para ella, ¿verdad? Eran para él. Allá. Allí estaba él. Flotante. Una masa de nada. Nada excepto la cuerda que unía su corazón al de él. Su centro palpitante, la estrella pulsante dentro de la galaxia de su cuerpo. No tenía cara, ni extremidades, ni nada. Pero era él, ella sabía que era él. Te amo. Y esa voz, esa otra voz. ¿Qué carajo es eso? Una parecía y familiar. Pero no.
Como la caricatura de una persona. Le revolvía el estómago, como si lo que estuviera viendo no debiera existir. No tenía ojos, ni boca, ni rasgos. Sin embargo, la pálida estrella podía ver que, fuera lo que fuese, podía ver, oír y respirar. Y usaba todas esas paradojas biológicas, esas cicatrices en la realidad, para aferrar el alma de su amante con sombras de puro éxtasis. Las manos, esos miembros de ébano, acariciaban su existencia a cada segundo. Todo originado de un vacío de pura malicia, en el centro, una apariencia de creación, una burla de la realidad. Un espejo y que reflejaba la inocencia. Una cicatriz plateada en el mar de oscuridad. La estrella pálida lo odiaba. Lo odiaba. Desagradable. Manos fuera. Pero la pálida estrella intentó nadar más cerca. La cicatriz plateada parpadeó. Y dejar. Pulmones. Cuerdas. Tejido. En un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. La pálida estrella sintió que su existencia se desmoronaba. Los ecos de la entropía disolvían su alma. Estaba siendo arrastrada de vuelta al origen. Lejos de la cicatriz plateada. Lejos de su estrella. Lejos de Subaru. No. No lo hará. Ella no lo permitirá. Su paisaje mental estaba ardiendo, los órganos que ella había creado estaban siendo arrancados y devorados por el abismo. A ella no le importó. Esta cosa. Podía hacerle lo que quisiera. Pero el mero hecho de que estuviera tocando su estrella. Codiciándolo. Encarcelándolo. Fue el acto más vil cometido contra su propia existencia. No dudó. Reunió su conciencia fragmentada una última vez, reformándose constantemente, ignorando el dolor, forzando los límites de su invasión momentánea, se aferró al borde con una rabia increíble. Le dio solo un momento, un último hurra. Con un último aliento, gritó hacia el purgatorio sin fin. Subaru. Su estrategia funcionó. De repente, el área que la rodeaba se estremeció y una oleada de temblores la azotó. La estrella negra se despertó. Ella podía verlo. Sin forma, pero identificable. Y él la miraba directamente. Su alma perdida, atormentada, cansada. Como si fuera, la cicatriz plateada la miraba fijamente al alma. La estrella pálida parpadeó. Y sus pulmones habían desaparecido. Su cuerpo había desaparecido. Todo finalmente desapareció, quedó destrozado. Su mente se hizo pedazos, su propia esencia se fragmentó en nanopartículas de pura nada. Ella no podía pensar. No podía hablar. Pero ella podía oír. Escucha una última súplica. Desde el centro de esta maldita galaxia. Por favor, ayúdame. Y no importa y el costo, y espérame. Te salvaré. Anastasia se despertó con el corazón acelerado y el cuerpo temblando. Llevaba su kimono blanco de dormir, empapada en sudor. Ella miró a su alrededor, asustada. ¿Qué fue eso? Su cerebro intentó procesar la pesadilla que vio. De Subaru llorando mientras Anastasia moría en sus brazos, antes de que su caja torácica se abriera, colocando su corazón dentro de su cadáver. Entonces desapareció en la oscuridad, sintiendo ojos omnipresentes observándola desde la nada. Y con la intensa sensación de que su amante estaba a la vuelta de la esquina, fuera de su alcance. La primera parte fue nueva. La segunda parte fue una recurrencia, una plaga en su alma. Ella se secó la frente y se sentó. Ella estaba en la cama, en la habitación de ella y de Subaru. No había nadie alrededor. ¿Dónde estaba? Kreaak. Giró la cabeza bruscamente. Subaru entró lentamente con una bandeja. Un tazón de lo que parecía sopa, un sándwich y 2 vasos de jugo de naranja. Subaru no pareció sorprendido al verla levantarse, sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Finalmente estás despierta y cómo te sientes? Colocó la bandeja cerca de la cama antes de sentarse junto a la niña, usando su mano para cepillar el cabello desordenado del comerciante hacia atrás. Anastasia, para ser sincera, se sentía como una mierda. Tenía escalofríos en todo el cuerpo, la cabeza le ardía y estaba 80% segura de que, aunque no sentía nada en las entrañas, quería vomitar. Estoy bien. No. No lo eres. Subaru negó con la cabeza mientras frotaba círculos en la espalda de Anastasia. Por alguna razón, la hizo sentir mejor. Beako regresó poco después que tú. También se veía fatal. Le pregunté qué le pasaba, pero solo dijo que te habías esforzado demasiado y que habías vuelto corriendo intentando usar el método de flujo. Como un desafío o algo así.
Aunque me alegra que tú y Beako se lleven tan bien como para guardarme secretos, eso no significa que no vaya a preocuparme ni a ser un poco intrusivo cuando mi futura esposa quede inconsciente delante de mí. Después de derramar su almuerzo. Él siguió frotándole la espalda, Anastasia no dijo nada, solo y parpadeaba. De todas formas, no te presionaré para que me lo cuentes. Por mucho que lo desee, confío en que vendrás a hablarme de ello cuando estés lista, sea lo que sea. Subaru suspiró antes de sonreír y envolvió un brazo alrededor de su hombro, empujando su cabeza hacia el hueco de su cuello, sentándose uno al lado del otro mientras él acariciaba su brazo. ¿Tienes calor? ¿Te resulta incómodo? Ella no dijo nada, simplemente sacudió la cabeza lentamente. Está bien. Avísame y lo dejo. Supongo que te preguntas cómo supe que habías despertado. Porque sería raro que supiera que debía traerte comida justo ahora, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no lo sé. Solo presentía que estarías despierta. Y que probablemente tendrías hambre. Así que fui a buscar algo, un poco para ti y para mí. Y cuando regresé, acerté. Es raro, creo que mi autoridad nos unió más de lo que pensaba. Por cierto, no he avanzado mucho. Todavía no entiendo cómo funciona exactamente. Lo he intentado con todos. Intenté fingir una propuesta de matrimonio, intenté decirle a Alibel que estaba locamente enamorada de él, intenté hacer lo mismo que hice contigo. Desafortunadamente, no funcionó. Creo que se necesita algo más. Algo que me ate a ellos o algo así. Algo único que no pueda tener con nadie más. En fin, hablando de otras cosas, he estado experimentando con esas nuevas salsas. Sé que no te gustaron las picantes, pero creo que esta te gustará. Tiene un toque ácido y dulce, y sinceramente, Subaru. La estrella negra la agarró más fuerte. Sí, Anna Pop. ¿Y qué se suponía que debía decirle? ¿Contarle todo lo que sabía? ¿Que podía retroceder el tiempo? ¿Cada vez que estuviera cerca de morir? ¿Oh? ¿Es esto? Oye, Subaru, últimamente he estado intentando no pensar en que quizá te he jodido al enamorarme de ti. Como resultado, no te he oído decir ni una palabra en los últimos minutos. ¿Sabes qué te pasa? Si no fuera por mí, probablemente estarías viviendo una vida normal y buena, lejos de la gente. Porque probablemente estarías viviendo en un lugar agradable en el campo con alguien que no tuviera una enfermedad terminal. Probablemente lo único de lo que tendrías que preocuparte sería de la agricultura y de pagar impuestos. ¿O qué tal? Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de cuánto me he aprovechado de ti. Literalmente te arrastré a Kararagi para montar un negocio. Y como resultado, te atacó un animal rabioso, tuviste que lidiar con una conspiración de un cultista de brujas y también viste morir a un ser querido delante de ti. Y supongo que ocurrió varias veces. De verdad no quiero pensar en cómo retrocediste en el tiempo, si mi teoría es correcta, porque eso significaría que te pusiste en peligro cada vez que moría. O peor. Lo hiciste tú mismo. Y me esfuerzo mucho por no pensar en esa posibilidad. Pero no puedo evitarlo, la verdad. Mi cerebro hace la conexión lógica y lo único que quiero es partirme la cabeza. O simplemente olvidarlo. Olvidar que sacrificaste tanto tiempo y dolor por mí. Y el solo hecho de pensar en desearlo me da ganas de vomitar. Pero este es su favorito. ¿Sabes qué es absolutamente horrible? No me arrepiento de nada. Te vi y pensé. Valió la pena. ¿Y sabes qué es lo peor? De verdad que lo creo. Odio eso. Odio esa parte de mí tanto. Odio que, al final, no me arrepienta de haberte conocido. Y eso me convierte en un vil pedazo de mierda. Porque me recuerda mucho a ella, y cuando murió, prometí que nunca sería como ella. Prometí que sería mejor. Que no haría la vista gorda ante la crueldad inhumana. Pero adivina qué. Te hice lo mismo. Te lo hice. Acogí a alguien a quien apreciaba por segundas intenciones. Terminé encariñándome con ella. Y te usé para mejorar mi propia vida a costa de ti mismo. ¿Cómo? Genial. Irónico. Vaya. Simplemente. Vaya. Para nada me dan ganas de cortarme la garganta y morir. O de ahogarme hasta morir. De puro asco. Dios, soy repugnante. Un asqueroso montón de basura que te hizo sufrir por mí, y que ni siquiera se arrepiente. Ni siquiera en lo más mínimo. Sin embargo, ella optó por... Creo que deberías dejar la salsa picante o no podré besarte más. Porque ¿cómo podía decir algo así? Hija, supongo que odiarías eso, ¿verdad? ¿Recuerdas que cuando me diste un poco antes, me sentí como si me estuviera muriendo?
Si le explicaba todas sus preocupaciones, cada teoría que le daba vueltas en la cabeza, cada cosa que la atormentaba, ¿regresaría? ¿Bastaría con eso para activar su habilidad? ¿De verdad que lo hiciste y de verdad que lo hiciste? Sí. Deberíamos empezar a pensar en nuestros próximos pasos. Ahora que nuestra empresa por fin está triunfando en Banan, podemos pensar en expandirnos. Organizaré algunas reuniones, a ver si podemos enviar muestras y organizar exposiciones en las ciudades vecinas. ¿Hasta dónde lo enviaría? ¿Y si lo enviara a un tiempo anterior al contrato con ella? Ella no podía hacerle eso. Jamás podría hacerle eso. Podía esperar, pero ¿qué pasaría con eso? Subaru probablemente encontraría la manera de evitar hablar con ella después de reiniciar. O tal vez intentaría desviar su razonamiento, alejarlo poco a poco como una fantasía paranoica, tal vez eso era lo que debía hacer. Puedo ir preparar algunos si quieres. Preparar un lote de productos nuevos para ya traer y a la gente y no te preocupes. Creo que no tendremos problemas. Tengo plena confianza en nuestra oferta actual. Quizás añadamos algunas de esas salsas picantes que sigues probando. Sería un desperdicio no hacerlo. Simplemente, déjalo ir. No es su problema. Es de Subaru. Lidió con ello durante tanto tiempo, ¿para qué intentar intervenir? Anai, aunque quizás deberías añadir algo de variedad. A ver si puedes tener una salsa picante y otra semipicante. Así algunos podrán disfrutarla con otros y podrían sacar un buen provecho vendiéndolas juntas. Especialmente porque ella no puede hacer nada al respecto. Sí. Nada. ¿Qué podía hacer? ¿Decirle que no lo usara para salvar gente? Es su decisión. Su derecho. Ella no tenía nada que hacer aquí. Tenía sus virtudes, él las suyas. Él puede lidiar con esto solo. Y ella se asegurará de recuperar su cordura fracturada. Vuelve a usar su máscara. Mantén la fachada. Se lo estaban pasando bien, ¿verdad? Ella era feliz. Quería seguir siendo feliz. Quería que él fuera feliz. Todo esto era solo una fantasía paranoica. Subaru puede con ello. Siempre lo ha superado. Solo. Estaba acostumbrado. A soportarlo todo. A nadie le importaba. O tal vez, confiaba en que él se encargaría de todo. Confiaba en que los llamaría si los necesitaba. Es fuerte. Puede hacerlo. Él es Subaru. Ella ignoró el dolor en su corazón. Sí. Creo que funcionará. Puedo trabajar con eso. Eso. No. Será demasiado difícil. Ella ignoró cómo sus entrañas se retorcían de rabia. Ella sintió que su otro brazo la rodeaba, no es difícil. Ella lo ignorará todo. Igual que todos los demás. Porque confiaron en él. Ella confía en él. Aak tragó saliva pero tenía la garganta seca, podía sentir el sabor a sal en la boca, aol. Ella forzó las palabras, dolió. Me dolía todo. Y lo que más le dolía era el corazón. Su corazón se rompía. ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo salvarlo? ¿Cómo ser alguien que valiera todo este dolor? Y no puedo, empezó a sollozar, su cuerpo temblaba, su sangre corría fría, no puedo. Era imposible. ¿Pero qué podía hacer? No encontraba una solución. Por mucho que lo pensara. No había nada. No podía ayudarlo. Él no podía hablar con ella. No podía decirle que no lo volviera a usar. Él simplemente se lo ocultaría lo mejor que pudiera. No podía compartir esto con ella. Esta era su carga, para siempre. Después de tanto tiempo, no puede cumplir con su parte del trato. No puede compartir sus cargas. Estaba solo. Apenas podía pronunciar las palabras, su corazón latía con fuerza, las lágrimas habían corrido de sus ojos desde hacía tiempo. Lo siento. Lo siento. Solo. Subaru la abrazó fuerte mientras ella continuaba disculpándose histéricamente, con lágrimas interminables, aferrándose a su pecho, sollozando. Lo siento, lo siento. Lo siento. No valgo nada. No puedo ayudar a quien amo. No puedo ayudarme a mí mismo. No puedo ayudar a nadie. Subaru siguió abrazándola, ella podía sentir los latidos de su corazón, un tambor lento. Y lo único que podía hacer era seguir llorando, porque para eso era suficiente. Inútil. Hasta el final. En otra parte. A cientos de kilómetros de nuestras dos estrellas. Reinhard Van Astrea ha fallecido. Reinhard Van Astrea ha fallecido. Reinhard Van Astrea ha fallecido. Una guerra librada entre dos seres. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.